Si les parece, yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, hablar muy rápidamente del contexto en el que se aprueba esta ley. Después contaré un poco a grandes rasgos cuáles son los distintos elementos que contiene la ley y, por último, haré referencia a otras iniciativas que se han adoptado, que están en curso, dado que esta ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es un hito dentro de la estrategia de política económica en la mejora del ámbito empresarial, pero no es la única actividad que se está desarrollando. Entonces ya ustedes ya todos conocen que ahora mismo los empresarios en general y los emprendedores y las personas que quieren comenzar su actividad empresarial en particular se enfrentan a una coyuntura económica muy adversa, ¿no? No hace falta tampoco detenerse mucho, es evidente, ¿no? Pero por poner un par de datos, se ha registrado una destrucción neta de empresas desde el año 2008 hasta 2012, cuando se conocen los últimos datos, y hay una fuerte restricción del crédito que se traduce tanto en menos crédito para las empresas, en un coste mayor del poco crédito del que se dispone, con un diferencial especialmente negativo para las pymes y además con un aumento de las exigencias de colateral por parte de las entidades financieras. Todo esto, como es evidente, está restringiendo mucho la capacidad de emprender nuevas iniciativas empresariales. Pero además, en el análisis previo a la elaboración de esta ley, se detectaron que existen o existían importantes fallos estructurales dentro del marco general español que también dificultaban la actividad emprendedora. Se habla, por ejemplo, del reconocimiento social de los empresarios y cuál es la visión que la sociedad tiene de ellos. Se habla de la falta de cultura emprendedora, que es algo sobre lo que se podría debatir, ¿no? Si es una falta de cultura o es que no existen los incentivos adecuados para que se realicen las actividades emprendedoras, excesivas cargas regulatorias o excesiva dependencia del crédito bancario. Entonces, en este contexto es en el que se ha desarrollado esta ley de apoyo a los emprendedores. La primera idea que querría transmitirles sobre la ley es que se trata de una ley horizontal, transversal, además en un doble sentido. Por un lado, porque contempla medidas en todas las fases del ciclo de vida de una empresa, desde que se crea una empresa hasta que se produce, en algunos casos, el fracaso empresarial y se entra en un proceso de insolvencia y de liquidación. Y además es una ley de carácter horizontal porque contempla medidas en ámbitos muy distintos, en el ámbito fiscal, administrativo, en el financiero, en el educativo, en el ámbito concursal y en otros ámbitos adicionales. Por tanto, se trata de una ley muy general que también se plasma en la longitud del articulado y del texto. El objetivo, como digo, es un poco doble también, en el sentido de que trata de mejorar la situación coyuntural en la que nos encontramos actualmente, pero en segundo lugar trata de abordar estos fallos estructurales a los que he hecho también referencia. Y por último, la tercera idea general que me gustaría transmitirles sobre la ley es que se trata, como digo, de un hito dentro de la estrategia de política económica que actualmente se está desarrollando, con el objetivo de mejorar el ambiente empresarial de este país, pero no se trata ni de la primera medida que se adopta en este sentido, ni de la última que se va a adoptar. El objetivo de mejorar el clima empresarial es lo suficientemente amplio como para que haya muchos ministerios implicados que puedan desarrollar medidas en sus ámbitos competenciales para mejorar este ámbito. Entonces, sin más, me gustaría ya pasar a describirles un poco los principales contenidos de la ley. Para que se hagan una idea, voy a hacer referencia a los aspectos educativos en primer lugar. Siguiendo un poco el ciclo de la vida de la empresa, si me permiten voy a cambiar un poco el orden con el que aparecen las medidas en la ley. Empezaré con medidas educativas, en segundo lugar nuevas figuras mercantiles que se crean y cambios en el proceso de constitución de las empresas. En tercer lugar hablaré de incentivos fiscales y la seguridad social, medidas financieras, medidas de simplificación administrativa. Hay un título de la ley también dedicado a internacionalización y por último haré referencia también a las cuestiones
tienen que ver con la insolvencia y lo que se han llamado la segunda oportunidad. Empezando por la educación. Como ya he señalado, se ha detectado que existe, o es un comentario habitual, que existe una cierta falta de cultura emprendedora en este país, o que los empresarios no están socialmente lo suficientemente reconocidos, ¿no? Y habitualmente se usan tópicos un poco anticuados sobre lo que es un empresario. Por eso, las primeras acciones que se toman en esta ley es introducir o contemplar la introducción de contenidos con respecto al emprendimiento en todas las etapas educativas, desde la educación primaria hasta la secundaria y el bachillerato. Acompañando esta medida, se contempla que el profesorado recibirá también formación para adaptar sus conocimientos a estos nuevos contenidos que se van a incluir en el currículum de las distintas etapas educativas. Y por último también se lanza una propuesta novedosa que son las llamadas mini empresas de estudiantes, que son unas herramientas pedagógicas, dice la ley, que se desarrollarán en el ámbito universitario y que tienen como finalidad ser como proporcionar una primera experiencia empresarial a los universitarios. Tendrán una duración limitada estas mini empresas de 1 año, prorrogable uno más, y bueno, su desarrollo está pendiente de que se elabore un reglamento donde se detallen las características de estas mini empresas. En segundo lugar, como les he comentado, hay novedades en lo que se refiere a figuras mercantiles y la constitución de empresas. En primer lugar, se crea una nueva figura mercantil, que son los empresarios de responsabilidad limitada. Esta figura trata de abordar un tema verdaderamente complejo, que es la responsabilidad universal del empresario, ¿no? El empresario que responde con sus bienes presentes y futuros ante las deudas. Aquí quizá luego lo podamos debatir en mayor medida. Hay que buscar un equilibrio entre la responsabilidad que tiene el empresario frente a sus acreedores y el establecimiento de unos incentivos para no coartar la iniciativa emprendedora. Así se crea esta figura para empresarios o personas físicas que puedan constituirse como empresarios de responsabilidad limitada. Y el efecto fundamental de esta nueva figura es que estos empresarios podrán proteger su vivienda habitual de las deudas derivadas de sus actividades profesionales con un límite de 300.000 euros. Esta medida está acompañada por unas medidas necesarias de publicidad. El empresario tendrá que operar mostrando las siglas de empresario de responsabilidad limitada, y en la vivienda habitual se tendrá que constar en el registro de la propiedad esta protección que la figura le otorga. Aunque hay que señalar que las deudas de derecho público no se ven afectadas por esta protección que se hace a la vivienda habitual. En segundo lugar, también se crea la sociedad limitada de formación sucesiva, que tiene como principal objetivo tratar de reducir los costes que supone para el empresario la constitución de la sociedad. Para ello, no será necesario cumplir con el requisito ordinario de capital social mínimo desde el comienzo de la actividad empresarial. Pero a cambio se establecen unas ciertas medidas que preserven también los derechos de los acreedores de estos empresarios, de manera que se establece una reserva legal del 20% y además se limita la retribución de los socios y los administradores al 20% del patrimonio neto de la sociedad, mientras no se alcance el capital social mínimo ordinario. En tercer lugar, se crean los llamados PAE, los puntos de atención al emprendedor. Aquí se daba una paradoja, y es que existían muchas, y siguen existiendo muchas ventanillas únicas, con lo cual el nombre está bastante mal puesto, ¿no? Así que estos puntos de atención al emprendedor tratan de resolver este problema en el ámbito estatal. Es que se van a integrar varias ventanillas
que existían actualmente en esta única, que será, como digo, el punto de atención al emprendedor. Aparte de la ventanilla estatal central, que estará en el Ministerio de Industria y que será electrónica, puede haber puntos privados, y las notarías además adquieren la obligación de convertirse también en puntos de atención al emprendedor. Estos puntos tratan de centralizar todos los servicios que se pueden prestar a los emprendedores, de manera que proporcionarán toda la información sobre las distintas opciones para la constitución de sociedades. Se podrán realizar las tramitaciones para su constitución en términos con medios telemáticos. Además, una vez constituida la empresa, proporcionará información sobre todo tipo de ayudas, subvenciones que estén a disposición de los emprendedores, y en caso de liquidación también se podrán realizar todos los trámites en estos puntos. Por tanto, se pretende que en estos puntos puedan acudir todos los empresarios en las distintas fases de su empresa a realizar los trámites con la administración. Y además se prevé la posibilidad de que estos puntos coordinen no solo los trámites con la administración central, sino con la administración autonómica y local. Y el último punto en este sentido es que se produce también una agilización en el procedimiento administrativo de constitución de las sociedades, con distintas modalidades, pero que rebajan el tiempo necesario para la constitución de una empresa. Por tanto, estas son las principales medidas en términos mercantiles. Paso a señalar los incentivos fiscales que se introducen en esta ley. Como ustedes ya sabrán, ahora mismo el espacio presupuestario con el que cuenta la Administración en general para incorporar nuevos incentivos fiscales a la legislación fiscal es muy reducido, y por tanto se ha tratado de ser muy selectivo con los nuevos incentivos que se introducen. Una de las medidas, quizá a la que más atención se le ha prestado, es la aplicación de un nuevo régimen especial en el impuesto sobre valor añadido, el famoso IVA de caja, que entrará en vigor a principios del año que viene, ¿no? El objetivo fundamental es atender una reclamación histórica de los empresarios con respecto a la gestión de su liquidez en la gestión de este impuesto con la administración. De manera que con este nuevo régimen especial se podrá retrasar el devengo del IVA repercutido hasta que se produzca el cobro de las facturas. Pueden acogerse a este nuevo régimen especial las empresas que tengan una facturación inferior a los 2 millones de euros. Y además hay que tener en cuenta que el hecho de que una empresa se acoja a este nuevo régimen del IVA implica que sus clientes también tendrán que retrasar la deducción del IVA soportado hasta que se produzca efectivamente el cobro de las facturas. Hay otros incentivos fiscales que incorpora esta ley. En primer lugar, una deducción por la inversión de beneficios para las empresas con una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros, lo que permitirá acogerse a una deducción del 10% de los beneficios que se destinen a inversiones en inmovilizado material o en inmuebles afectos a la actividad económica. También se ha contemplado un incentivo fiscal para la I+D, y por último hay un incentivo fiscal para los business angels o inversores de proximidad, que a veces también se le llama. Y este incentivo es doble. Por un lado, hay un 20% de deducción sobre una base de deducción máxima de 20.000 euros cuando se produzcan las inversiones en empresas de reciente creación. ¿Qué es una empresa de reciente creación? Una empresa que tenga menos de 3 años desde su constitución y que además no tenga recursos propios superiores a 200.000 euros. Estas inversiones tendrán que mantenerse en la empresa entre 3 y 12 años y no podrán suponer más del 40% del capital social. El segundo incentivo fiscal para los business angels será la exención íntegra de las desinversiones cuando estas desinversiones se dediquen a nuevas inversiones en empresas de las mismas características. Y por último, también hay una medida en el ámbito de la seguridad social, y es que cuando existan emprendedores que sean
pluriempleados. Pongamos el caso de una persona que trabaja, está cotizada al régimen general de la Seguridad Social y decide emprender una actividad por cuenta propia, tiene que darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Pues bueno, se han contemplado unas reducciones en las cuotas en el régimen de trabajadores autónomos. Vistas, como digo, las figuras mercantiles y las fiscales, hay medidas financieras también de reducción de las cargas administrativas. En medidas financieras, la ley no contiene muchas medidas por una razón muy clara, y es que ya se están desarrollando medidas de gran calado en otros ámbitos, y este no era el vehículo legislativo adecuado para introducirlas, ya que llevan su propio tiempo. Pero aún así hay tres medidas que conviene señalar. La primera son cambios que se han producido en la homologación judicial de los acuerdos extrajudiciales de refinanciación, que fue una posibilidad que se introdujo en el año 2011. Se había detectado ciertos fallos en la redacción de esta posibilidad que estaban dificultando que se produjeran estas homologaciones judiciales, que se llegaran a acuerdos extrajudiciales de refinanciación, y por tanto se han introducido algunos cambios técnicos. Fundamentalmente se ha reducido el porcentaje de aceptación del acuerdo necesario para su homologación del 75% al 67%, el 67% del pasivo de las entidades financieras, y además se ha desarrollado la designación del experto independiente que es nombrado por el registro mercantil y que es el encargado de negociar entre las partes y tratar de buscar un acuerdo. En segundo lugar, hay un cambio más en el ámbito de las entidades de crédito, que hace referencia a las cédulas y los bonos de internacionalización. Y por último, hay un cambio que se introdujo ya en la tramitación parlamentaria de la ley, que afecta a las sociedades de garantía recíproca. Hasta el momento, las sociedades de garantía recíproca tenían una exigencia de capital mínimo de 1,8 millones de euros. Pues bien, con los cambios que se introducen, este capital mínimo se aumenta hasta los 10 millones de euros y además se añade un segundo requisito de recursos propios de al menos 15 millones de euros. La finalidad de estos cambios es fomentar que se produzcan algunas fusiones entre sociedades de garantía recíproca que den lugar a sociedades más grandes y que sean más fácilmente aceptables como contrapartes por las entidades financieras. En el ámbito de la reducción de cargas administrativas, hay que señalar que la ley contempla un esfuerzo continuado de revisión de la regulación empresarial y de distintos ámbitos con el compromiso de mejorar la regulación del marco regulatorio en general, lo que se llama la Smart Regulation, ¿no? en la nomenclatura de la Comisión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca que la regulación que exista sea, en primer lugar, justificada por necesidad del problema que se trate de abordar y que sea proporcional. Tiene que ser una regulación que introduzca las mínimas distorsiones posibles, además tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente y tiene que ser predecible. Y en este ámbito lo que la ley contiene son, en primer lugar, el compromiso de una revisión bianual de los elementos que puedan estar impidiendo una mayor atracción de inversión extranjera. En segundo lugar, el Ministerio de Economía va a trabajar junto con las comunidades autónomas y las entidades locales en la elaboración de indicadores que permitan analizar la evolución de estos reguladores, de esta regulación y detectar cuál debería ser eliminada. Y en tercer lugar, se plasma la regla que se denomina one in, one out, es decir, cada vez que la Administración quiera introducir una nueva regulación, tiene que comprometerse a eliminar alguna regulación ya existente. Y por otro lado, también hay algunas cuestiones de carácter más técnico que tratan de facilitar el acceso de las pequeñas empresas a la contratación pública. Como les he señalado, también hay algunas cuestiones relativas a la internacionalización. Pero que tienen por un lado un carácter más administrativo porque tratan de ordenar dentro de una ley
los distintos instrumentos con los que ya cuenta la Administración para impulsar el comercio exterior. Y por otro lado se cambia el régimen de permisos y de visados con un objetivo muy concreto, y es que España no cree barreras innecesarias que impidan atraer talento, atraer capital humano y atraer inversores al país, ¿no? Y esto viene además un poco forzado, si me permiten la expresión, por el hecho de que otros países ya han adoptado medidas de manera que cada vez más no se compita solo por el capital financiero, sino que se compite por el capital humano. Y en este sentido conviene que España no se quede atrás. Por último, haré referencia a las medidas en el ámbito de la insolvencia empresarial que, como digo, introduce la ley. La situación actual es, si me permiten la expresión que leí hace poco, es la tiranía de la responsabilidad universal. Un empresario, persona física que adquiere unas deudas, pues le van a estar persiguiendo casi hasta el fin de los tiempos, si me permiten. Entonces, la ley trata de ajustar ese equilibrio a favor de los empresarios, manteniendo las suficientes salvaguardas para los acreedores. La primera medida es el empresario de responsabilidad limitada, a la que ya me he referido anteriormente. La segunda es un cambio en el artículo 21 de la ley concursal, que introduce lo que en otros países se llama Fresh Start, o aquí se va a llamar segunda oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que con la nueva ley, la ley concursal pasa a contemplar que si en el caso de insolvencia de una persona física, en este caso puede ser tanto un empresario como un consumidor, siempre que la insolvencia no haya sido declarado culpable por la insolvencia, y si además ha satisfecho los créditos contra la masa, los créditos privilegiados y un 25% del crédito concursal, de los créditos concursales ordinarios, podrá recibir la exoneración de las deudas no satisfechas. Que esta es una figura que hasta el momento pues, no existía en nuestro ordenamiento jurídico ni en la ley concursal. Y el otro elemento que se introduce en este sentido es un título 10º en la ley concursal que desarrolla un nuevo mecanismo, el acuerdo extrajudicial de pagos. El objetivo de este nuevo mecanismo es proporcionar a las empresas con un mecanismo ágil, rápido y flexible para resolver situaciones de insolvencia. ¿Quiénes se pueden acoger a este mecanismo? En primer lugar, empresarios, personas físicas que cuenten con un pasivo inferior a los 5 millones de euros, y además empresarios también, personas jurídicas que estén en concurso y que no revistan especial complejidad. Eso se traduce en el cumplimiento de una serie de requisitos con respecto al pasivo, con respecto al número de acreedores. Como les digo, se trata de un acuerdo extrajudicial, es decir, va fuera del cauce judicial. Entonces, este cauce va a estar dirigido por un mediador concursal que tiene que ser nombrado por un registrador mercantil o un notario. Y este mediador concursal tendrá que cumplir con una serie de requisitos para poder serlo. En la ley se detalla el procedimiento, ¿no? La empresa puede solicitar al registrador que nombre un mediador concursal, que inicie el procedimiento. En el momento en el que se inicia el procedimiento, el empresario puede continuar con su actividad y además recibe una cierta protección contra ejecuciones, aunque esa protección no afecta a por ejemplo, las hipotecas, ¿no? El mediador tendrá que elaborar un borrador de acuerdo que deberá circular entre las partes con unos determinados tiempos que están tasados, y se alcanzará, llegado el momento, se llega a una reunión de los acreedores donde se tendrá que votar el plan de pagos que haya elaborado el mediador concursal. Este plan de pagos puede contemplar quitas hasta el 25% o moratorias de las deudas de hasta 3 años. Y se tendrá que aprobar con una mayoría del 60% del pasivo afectado o del 75% si existiera cesión de bienes en el desarrollo del acuerdo. De nuevo hay que señalar que, igual que en el caso anterior,
los acreedores privilegiados pueden o no acogerse a este acuerdo, pueden participar o no, perdón, y tampoco afecta a las deudas de derecho público. En caso de que no se llegara a un acuerdo, se pasaría automáticamente a un concurso consecutivo. Como les digo, estas son las principales medidas que contiene la ley, que como ven afectan a distintos ámbitos y además en distintas fases del ciclo de la vida empresarial. Sin embargo, como les he señalado, estas no son las únicas medidas que se han adoptado ni que se van a adoptar. Como tampoco quiero extenderme mucho, solo me referiré a dos bloques de medidas. Por un lado están las financieras. Obviamente uno de los principales problemas actualmente del tejido empresarial español es la falta de crédito. En este sentido, España, como señalaba Belén al principio, pues se encuentra dentro de un programa comunitario, ha recibido un préstamo, una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros con un objetivo muy claro, que es sanear la parte del sistema financiero que estaba en peores condiciones para que pueda retomar su actividad ordinaria de concesión de préstamos. Pero además se ha detectado que el tejido empresarial español depende especialmente del canal bancario y por tanto se ha adoptado un paquete de medidas que tiene como objetivo desintermediar los canales de financiación, haciendo especial énfasis además en las primeras etapas donde se ha detectado una mayor falta de financiación. Y para ello se está lanzando en estos momentos un fondo de fondos de capital riesgo que va a ser gestionado por el ICO, una plataforma de incubadoras de empresas. También se están adoptando medidas en el ámbito de los business angels, aparte de los incentivos fiscales que he comentado anteriormente. Y además el ICO cuenta con sus líneas de mediación para pymes. Y por otro lado, en el ámbito laboral también se han adoptado medidas que tienden, entre otros objetivos, a mejorar la situación de los emprendedores. En primer lugar, se ha pasado a permitir la capitalización total de las prestaciones por desempleo para el emprendimiento de una nueva actividad empresarial. Se ha establecido lo que el Ministerio de Empleo ha llamado la tarifa plana en las cuotas de la Seguridad Social para los jóvenes que emprendan una actividad por cuenta propia. Y además, en la reforma laboral del año pasado se introdujo el nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, que es una modalidad de contratación indefinida con bonificaciones fiscales de la Seguridad Social para empresas de menos de 50 trabajadores. Así que, como les digo, estas son las principales medidas de la ley de apoyo a los emprendedores, que seguramente se ha publicado antes de final del mes en el BOE. Y, en fin, desde el Ministerio de Economía se espera que a partir de ahora comiencen a surtir los efectos deseados, las distintas medidas que aquí se contemplan. Gracias. Muchas gracias.